hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, el 10 de Aviv, Yahushua entró a Jerusalén diciendo, yo soy el cordero de la familia de Israel. Ahora, lo que yo explico en el artículo de este capítulo, es que aquí dice Mesías príncipe, Mashiach Nagid, ungido príncipe. Son dos títulos. El Mesías está conectado con la primera venida, Nagid está conectado con la segunda venida. Recuerda, el gran príncipe es Micael. Lo curioso que aquí nos muestra el Espíritu es, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Habría un quiebre desde que se construyó el templo hasta que ya vendría. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Vea que no dice al Mesías príncipe, sino al Mesías. Entonces quiere decir que en este momento vino el primero, Mesías, y lo mataron. Ahora tiene que venir el último, Nagid, para que lo maten. ¿Está claro? Aquí se hizo una separación del nombre, Mashiach Nagid, y se mencionó solo que mataron a Mashiach. Es como diciendo que el Nagid quedó por cumplirse. Después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir, el pueblo de un príncipe. Vea que no dice el príncipe que ha de venir, el pueblo de un príncipe. Entonces es el pueblo el que hace la maldad, no el príncipe. ¿Está claro? Porque aquí la gente dice, este príncipe es la bestia. De hecho dicen que es el anticristo, pero es otra historia. ¿Por qué dicen eso? Porque el que hizo esta destrucción fue Roma. La destrucción del templo la hizo Roma en el año 70 después de Mashiach. Entonces ellos dicen, la bestia viene de Roma. Por eso Roma destruyó esto. Sí, Roma destruyó el templo, pero ¿de dónde viene el Mesías en la segunda venida según Isaías 63? De Roma. Según Isaías 63 sale de Edom, de Esaú, de Roma, sale como un romano. Entonces aquí es como si estuviese diciendo el pueblo del cual va a salir el Nagid que quedó, el príncipe que viene, es el que va a destruir el templo. Entonces por eso los romanos destruyeron el templo. Ahora en el fin de los tiempos, de entre los romanos sale el último, porque se viste de romano, como ladrón en la noche. Como Pablo, ¿se acuerdan? Pablo era hebreo, pero ciudadanía romano, es lo mismo, ¿está claro? Y él es el príncipe que se va a convertir en rey. Por eso también se dice de él que él va a regir a las naciones con vara de hierro. ¿A qué imperio representa el hierro? A Roma. Por eso sale de Roma, ¿está claro? Entonces, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar apartado. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después dice, por otra semana más, o sea, queda una semana por cumplirse. Como les digo, en ese periodo fue cuando todos los israelitas que estaban entre las naciones tenían que entrar al reino, creer que el Mesías vino, murió por ellos y resucitó. Después que ya eso sucede, cuando ya todos los israelitas lo escucharon en el mundo, y digamos, todas las naciones han escuchado del Mesías y han tenido la oportunidad de convertirse, en ese momento empiezan los últimos 7 años, se abre el primer sello. Entonces dice, por otra semana más, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? ¿Quién confirmará el pacto? ¿Cuál pacto? Toda la escritura tiene que ver con el pacto que Yahweh hace con el mundo. En ningún lado habla de que Satanás hizo un pacto con estos. Sí habla del pacto que hicieron los hombres con la muerte y cosas así, pero la escritura habla de que Yahweh que hace un pacto con Abraham y después lo cumplió a través de Yahushua. Bueno, y con Moisés. Yahushua vino a renovar el pacto. Entonces Yahushua levantó la copa y dijo, esta es la copa de mi sangre que es derramada por los muchos. La sangre del nuevo pacto. Entonces Yahushua vino a hacer un pacto con su sangre. Mashiach vino a hacer un pacto con su sangre. Ahora dice, por una semana más confirmará el pacto. O sea, él mismo va a confirmar el pacto que hizo hace 2000 años. ¿Me explico? Esa es otra cosa. Tiene que confirmar algo. Si va a confirmar algo es porque ya se hizo. Si no, lo va a hacer. Los cristianos enseñan que la bestia va a hacer un tratado de paz. Paz en el Medio Oriente. Entonces, ¿cómo dicen eso? ¿En qué momento se hizo el pacto como para que lo confirme? ¿Me explico? Aquí está hablando de confirmar. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Los muchos, los creyentes. Como dije ahora, ¿cuándo es que va a empezar esa semana? Cuando ya los muchos hayan escuchado el Evangelio. Y el escuchar el Evangelio es confirmar que Él vino y murió por ellos. La confirmación del pacto. Lo que Yahushua hizo hace 2000 años, ahora viene el último a confirmarlo. Lo que dicen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento también lo llaman el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Ahora viene a confirmar ese pacto que Yahushua hizo con su sangre, el nuevo. Entonces, decía, por otra semana más confirmará el pacto. Va a confirmar el pacto que hizo el primero. Con muchos. Yahushua dijo, esta es mi sangre que es derramada por los muchos. Confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? El que hizo Yahushua. Lo digo porque por alguna razón esto en la iglesia cristiana enseñan completamente lo contrario. Entonces también quiero dejarlo claro porque van a escuchar siempre lo contrario. Y que después no digan, este corazón está loco, es porque es lo que dice la escritura, si la leemos con cuidado.
Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sacrificio y la ofrenda. Los dos tipos de sacrificios que se hacen en Yom Kippur. Uno es para expiación de pecados, otro es para ofrenda. Entonces está diciendo que cuando maten a los dos testigos, uno como expiación y otro como ofrenda, ya se cerró y se confirmó el pacto, porque ya sucedió todo lo que tenía que suceder. Entonces cuando los maten a los dos testigos, ¿quién los va a matar? La bestia. Pero con su muerte es que se va a cumplir la expiación y la ofrenda. Entonces hasta está indicando que los van a matar en Yom Kippur, por las palabras que usa. Claro, esto está escrito en arameo, entonces es un poco diferente, pero se puede hacer la relación, por lo que se acostumbra a hacer en Yom Kippur. Entonces esto parece indicar que los matan a la mitad de la semana, a la mitad de los últimos 7 años, en Yom Kippur. Si los matan en Yom Kippur y su prédica es de 3 años y medio, entonces empiezan en Pesaj. Por eso decía, empezarían cuando Yahushua terminó y terminarían cuando Yahushua empezó, como en un espejo. Los matarían en Yom Kippur, sería la mitad de la semana de los últimos 7 años, y eso también revela que vienen a predicar los primeros 3 años y medio, según dice, ¿verdad? Apocalipsis 11, 1260 días. También, como les he dicho, los cristianos enseñan que esta es la bestia, y que la bestia va a poner la abominación desoladora en el templo, literalmente, después de haber hecho parar el sacrificio continuo en el templo. Eso es posible que lo hagan pasar los Illuminati para engañar a muchas personas. Entonces, si el templo se levanta y empiezan a hacer sacrificio continuo, ese es el cumplimiento literal, ¿verdad? Físico, para llevarse engañados a muchos. Por eso sí quiero dejar claro, yo no estoy diciendo que eso no vaya a pasar, pero debemos ver más allá. Los cristianos dicen que va a ser un tratado de paz, que a la mitad de la semana lo va a romper y que va a empezar la guerra, ¿verdad? Entonces ellos dicen, va a haber paz por 3 años y medio, básicamente lo que enseñan los cristianos. Porque la bestia va a empezar los últimos 7 años haciendo un tratado de paz, porque dice aquí, por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y ellos dicen que esa es la bestia. Pero cuando leemos el Apocalipsis y otro montón de escritura, nos damos cuenta que la bestia, ¿se acuerdan? Se le da 42 meses de autoridad, los cuales se le quitan hasta las plagas postreras. Entonces eso quiere decir que la autoridad que se le da a la bestia empieza como casi que al final de los primeros 3 años y medio. Entonces ya ahí se sale del tiempo. Es el testigo como Moshe el que inicia los últimos 7 años. Por eso en Apocalipsis vemos que es el testigo como Moshe el primer sello. Después el segundo sello es guerra mundial. Entonces, si en Apocalipsis vemos que el segundo sello es guerra mundial y el segundo sello es iniciando los primeros 3 años y medio, ¿de dónde sacan los cristianos que la bestia viene al inicio de los 7 años para hacer paz por 3 años y medio? Completamente contrario. El segundo sello es guerra. ¿De dónde sacan que hay paz los primeros 3 años y medio? ¿Sí está quedando claro? La confusión tan loca. Entonces, por otro lado, la escritura dice, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina viene sobre ellos. Entonces 3 años y medio no es destrucción repentina, por un lado. Eso muestra que cuando maten a los 2 testigos van a decir, ya, paz y seguridad. Pero en eso viene la abominación desoladora, destrucción repentina. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Oigan esto, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Entonces los cristianos enseñan que el que acaba de hacer esto es la bestia, y los cristianos enseñan que la bestia es el anticristo. Entonces, ¿quién es el desolador que acaba de aparecer? ¿Me explico? El desolador es el falso Mesías, anticristo. Entonces ya con solo eso se les viene abajo la doctrina a los cristianos, porque ellos venían diciendo que el anticristo fue el que hizo el pacto, pero acaba de aparecer. Entonces, ¿quién hizo ese pacto? Fue la muerte del último. Y una vez que el último muere, ya puede venir la abominación desoladora al mundo. Eso era lo único que lo detenía, como dice también Tesalonicenses y otros escritos. Continúo. Bueno, entonces todo lo que leí de Daniel era para ver que ahí estaba clarísimo la venida del primero, con año y todo. Y ese año 483, después de que se envió la orden para construir Jerusalén, se dio exactamente el 10 de Aviv que Yahushua entró a Jerusalén. Y Yahushua entró a Jerusalén un 10 de Aviv, porque aquí dice que en el 10 las familias tenían que ir a traer un cordero. La costumbre era traer un cordero y amarrarlo al lecho, ¿verdad? A la cama. Entonces 4 días tenían que vivir con el cordero ahí, dormir, ¿verdad? Y el cordero ahí amarrado. El punto era que se encariñaran. El punto era que se encariñaran con él para que cuando lo sacrificaran se sintieran mal de sacrificarlo. Para que entendieran que él estaba muriendo por ellos, así como Yahushua moriría por nosotros. Entonces el sacrificio, la idea era que la persona sintiera dolor de ver al animal sufriendo por él, ¿verdad? No se trataba de pague por un animal, mátelo y después me lo como, no. Tiene que ver donde él muere, tiene que verlo sufriendo, porque ese es el sufrimiento que usted debería pasar. ¿Me explico?